Creo, Daniel, que este es un momento muy delicado, segunda ola, pero también el arrastre de un año. Mucha gente con, de algún modo, desesperación también por sostener sus ingresos, su trabajo. En esa prudencia, entender que las situaciones sanitarias también tienen diferentes características según la geografía. Evidentemente hoy el AMBA atraviesa una situación distinta a la que estamos atravesando acá, lo cual no quiere decir que la que estemos atravesando acá sea cómoda, ¿eh? Estamos en un momento de crecimiento de casos, de empezar a notar un crecimiento de la ocupación, pero bueno, también con una estrategia de vacunación que en paralelo va cuidando a la población de riesgo, cosa que se va notando también en los índices, sobre todo de mortalidad. Pues creo que con mucha precisión, día a día, hay que analizar esto, sostener los cuidados, plantearle también a la gente que todos somos también partícipes de cuidar lo que tenemos, de defender las actividades abiertas. Y eso va a depender también de que tomemos la prudencia, incluso de que si vamos a comer, el barbijo nos lo saquemos cuando llega la comida, que trabajemos también en la idea de cuidarnos lo máximo posible todo el tiempo, defendiendo también estas cosas. Y sobre todo, Daniel, en algo que creo yo, sí tengo una visión contundente, tenemos que sostener las clases. A mí me parece que eso es clave. Si algo hemos aprendido también, no podemos seguir aumentando la brecha con los chicos, los protocolos están funcionando, ha habido un programa de vacunación sobre docentes, tenemos que tener clases. Bueno, con todo esto, trabajamos con la provincia, lo hemos hablado con el gobernador, en ese monitoreo de variables, que insisto, hoy tiene una situación, necesitamos que no se agraven, porque el agravamiento sí claramente nos pondría en una situación de otras medidas. Intendente, si uno piensa en lo que ha sucedido a lo largo de todo este año, puede pensar en una situación similar a la que vivíamos hace un año, teniendo en cuenta la situación de AMBA que se vive hoy y el derrame que eso después termina generando en los centros urbanos más importantes como Córdoba, como Rosario, Santa Fe, a partir de lo que es el flujo comercial. Uno entiende que la responsabilidad y la vacuna es hoy el mayor atenuante que uno tiene contra todo eso para que no se repita la misma situación. ¿En qué situación estamos con las vacunas en la ciudad de Rosario? Bueno, nosotros estamos vacunando ya, entrando en personas entre 60 y 70 años. Entonces, necesitamos más vacunas que si llegan nos van a permitir completar ese sector de 60 a 70 de la población y avanzar en las personas con comorbilidades de 18 a 59 años, es decir, avanzar en cubrir la población de riesgo. Hoy hemos recibido la noticia de que llegarían casi 900.000 vacunas, seguramente eso a nosotros nos va a permitir la semana que viene no detener la vacunación. Porque si no estábamos, no sé si complicados, pero había un límite hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, eso nos va a dar, evidentemente, no será, si no es el lunes, será el martes, continuidad. También nos va a permitir, Daniel, cuidar y seguir cuidando el enorme esfuerzo de nuestros trabajadores de la salud. Entonces ahí digo, todos estamos llevando un familiar a vacunar, todos conocemos gente que está dejando un esfuerzo enorme en el sistema de salud, pongamos la parte que podemos poner cumpliendo los protocolos, ventilar, hacer las cosas al aire libre, tomar la distancia, cubrirnos y usar el barbijo. No es un esfuerzo tan grande. Te diría, no es lo del año pasado por esas dos razones. Porque hay vacunas y hay una perspectiva, y porque el año pasado, ustedes recordarán, cuando en Buenos Aires había casos, acá no había. Ahora tenemos, y muchos, y crecientes. Y lo otro que quiero agregar, que es importante, tampoco es como el año pasado, porque hoy estamos con muchas actividades y hay otros virus, hay otras cuestiones que demandan al sistema de salud. Entonces el colchón de camas que teníamos el año pasado hoy es menor, y eso nos obliga a ser muy prudentes. Yo creo que si cada sector es estricto, si evitamos trabajar en un lugar o ir a tomar algo y después irnos a una fiesta clandestina y arruinar todo el esfuerzo desde el mozo y el dueño del restaurante hasta el que trabaja en el sistema de salud, obviamente vamos a estar complicados. Si hacemos las cosas bien, entiendo que podemos hacer lo que hicimos en septiembre y octubre, más el agregado de las vacunas y con eso tener un panorama mejor. ¿Usted tiene información acerca de cuál ha sido la incidencia de contagios en Rosario en las escuelas? Se lo pregunto porque hay padres en algunos casos preocupados, pero es bueno también mirar la cantidad general en la ciudad de Rosario. Nosotros no hemos tenido particularmente un foco de contagios. En general, Daniel, donde tenemos protocolos,
no tenemos situaciones de contagio. El contagio se da siempre donde eludimos los protocolos. O sea, la gente se pregunta, en relación a lo que dice Intendente, la gente se pregunta por qué si estamos todos, aquellos que no tenemos todavía acceso a la vacuna, tratando de tener nuestra propia vacuna con el tapaboca, con el barbijo, por qué si cumplimos los protocolos, por qué hay mucha gente que vive lamentablemente de una economía en negro y vive el día a día. ¿Por qué cuando se abre una puerta de una fiesta clandestina se abre la puerta y todos los que están participando de esa fiesta terminan saliendo y sin tener ninguna consecuencia, y las consecuencias las termina pagando todo aquel que trata de hacer bien las cosas? Hoy el gobernador ha plantado una intensificación de los controles. Necesitamos también, lo venimos hablando con los fiscales, que se identifique no solo al que lo organiza, sino al que asista. Necesitamos también una ayuda para que si se habilita un encuentro con protocolos en un salón, a la salida del salón no haya una fiesta que la continúe en una localidad cercana. Acá tenemos que ser claros. Todos tenemos una responsabilidad. No podemos llevar al límite, porque yo transmitiría, como creo todos los mensajes que recibí ayer cuando estaba en la incertidumbre si iba a poder seguir trabajando o no. La angustia, la preocupación, la desesperación de mucha gente. Eso nos importa y nos tiene que importar. También tenemos que saber que no es infinita la capacidad de atender y que nosotros tenemos que ganar tiempo para terminar de cubrir a la población de riesgo. Entonces, entiendo que podemos hablar con claridad y hacer un acuerdo en ese sentido. No puede haber gente que circule en la calle sin barbijo, no tiene explicación ni justificación porque está poniendo en riesgo la fuente de trabajo de alguien. Confío en esa madurez. Obviamente habrá que intensificar controles. La restricción nocturna nos permite, y lo vimos el fin de semana, apuntar más claramente los controles porque es mucho más notorio cuando hay un movimiento extraordinario. Estamos monitoreando los sistemas de GPS nocturnos a ver dónde se movilizan los taxis porque no había ninguna justificación para que en un lugar se dé. Vamos a intensificar esos controles. Ojalá también en esto seguramente tendremos la colaboración de las fuerzas, pero muy importante es esto. Los contagios, el grueso de los contagios se da cuando nos confiamos. Y nos confiamos normalmente cuando estamos adentro con los que más queremos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Lo último, Intendente, es una ciudad, Rosario, en donde hay muchos hechos de inseguridad desde hace mucho tiempo y gran cantidad de las personas heridas de balas terminan llegando al sistema público de salud. ¿Ustedes han tenido algunas nuevas reuniones para tratar de establecer cuáles son los lugares en donde va a estar la Fuerza Federal? Porque se ven a las fuerzas federales por Boulevard Oroño, en Puerto Norte, hoy en calle Santa Fe, a una cuadra de Gobernación en el carril que corresponde al transporte público de pasajeros, y da la impresión como que los barrios siguen a la buena de Dios. Bueno, Daniel, obviamente nosotros participamos de una reunión semanal con fuerzas provinciales y tenemos un mecanismo con las fuerzas federales. Ahí hay un acuerdo entre fuerzas provinciales y federales de distribución geográfica, en donde algunas acciones de control se toman, porque no es lo mismo el centro durante el día que el centro durante la noche. Entonces, ahí hay una planificación operativa de las fuerzas. Nosotros lo que vamos ahí es aportando donde vemos que es necesario reforzar, muchas veces en anillos comerciales del macrocentro, donde es evidente también que el movimiento, la apertura, el cierre de los negocios, la baja de movilidad. Claramente también el hecho de tener la noche con alta restricción nos permite, yo creo, mejorar la capacidad operativa durante el día. Eso es lo que llevamos a esas mesas y es donde vamos a insistir, porque el cuidado, lo hemos hablado muchas veces, es integral. Acá hay que cuidar la salud, hay que cuidar también la salud mental, porque esto todos lo vivimos, es un momento complejo, muy largo, avasallado por noticias cada vez más duras en términos de lo que vemos. En 100 años nunca nos pasó. La salud mental es algo que también tenemos que cuidar y la cuidamos mucho teniendo espacios donde podamos mejorar nuestra salud mental, caminando al aire libre, pero todo con una pauta de responsabilidad y con el Estado presente cuidando, y ese es el reclamo que queremos intensificar.